Los rumores sobre lo que el Vaticano esconde en sus archivos secretos no son cosa nueva. Se dice que ahí podrían encontrarse pruebas de la existencia de vida extraterrestre en la Tierra. Un registro con el seguimiento a los descendientes directos de Jesucristo. Documentos que probarían la existencia del cronovisor. Fotografías reales de cráneos alienígenas y registros de las frecuentes reuniones entre el Papa con líderes de organizaciones secretas y poderosas. Hoy toca el turno de presentarte a uno de los personajes que asegura haber tenido a la mano mucha de esa información que confirmaría todas esas teorías conspiracionistas en relación al Vaticano. Henryk Mawrynkiewicz Ludwig, a quien para practicidad del video nos referiremos únicamente como Profesor Ludwig, científico, inventor, filósofo, arquitecto, maestro y libre pensador ruso, sobreviviente de la presión, la tortura y la traición, quien en alguna etapa de su vida incluso llegó a ser recluido en los campos de concentración de Stalin. Su nombre alcanzó fama mundial en octubre de 2011, cuando el famoso periódico ruso Sorbeshcheno Sekretno publicó un artículo llamado Los mundos del profesor Ludwig. En este artículo, escrito por uno de los exalumnos del profesor Ludwig, se compartía que el científico había tenido acceso a sorprendentes manuscritos antiguos durante una corta estancia en el Vaticano. Dichos manuscritos contendrían información que cambiaría para siempre la percepción que tenemos sobre esa institución religiosa y la humanidad. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo. El autor de este artículo fue Vladimir Kucharians, alumno del profesor Ludwig durante la década de 1960, quien describe a su maestro como un científico fenomenal. Hablaba con fluidez 20 idiomas, incluidos los antiguos. Era un místico, conocía los secretos de las hierbas, así como sus propiedades medicinales esotéricas. Todas estas cualidades lo llevaron a formar filas en el Servicio de Inteligencia del Vaticano. El profesor Ludwig estaba extremadamente interesado en los documentos almacenados en la Biblioteca del Vaticano, así que aprovechando su posición en el Servicio de Inteligencia, solicitó el permiso del cardenal encargado de la biblioteca. ¿Cómo lo logró? Citó lo que el cardenal interpretó como una terrible maldición italiana. Apenas terminó de escucharlo, quiso expulsarlo, pero cuando Ludwig comenzó a explicarle el verdadero significado de sus palabras, el cardenal quedó tan impresionado por su conocimiento que no tuvo más remedio que dejarlo entrar y curiosear cuanto estuviera a su alcance. Así que en la década de 1920, el profesor Ludwig tuvo la oportunidad de estudiar sorprendentes manuscritos antiguos durante su breve estancia en la Biblioteca del Vaticano. Estos manuscritos contenían información que iba desde extraterrestres que habían visitado la Tierra en la antigüedad, naves y trajes espaciales propios de la civilización maya, alquimia y códigos antiguos. Vladimir afirma que el profesor Ludwig llegó a mostrarle sus apuntes personales, copiados directamente de aquellos manuscritos, los cuales describían, entre tantas cosas, la esencia oculta de los antiguos mitos de diferentes culturas, como la griega con sus monstruos y dioses, a los cuales dio una interpretación que iba más allá de la que habíamos aprendido en la escuela. Algo que recuerda mucho Vladimir, por ejemplo, es la reinterpretación que su maestro hizo al mito de Teseo y Ariadna, con el Minotauro, que vivía al centro del famoso laberinto de Knossos. Tradicionalmente en este mito, el Minotauro es la personificación del mal, que requiere constantemente sacrificios humanos, pero para Ludwig, después de leer manuscritos relacionados al mito en el Vaticano, el Minotauro es una imagen de la sabiduría escondida en el laberinto de nuestro mundo.
El laberinto es la vida misma. Vladimir tiene muy presente cómo el profesor Ludwig le hablaba de un pilar ardiente que destruyó una civilización antigua avanzada con la fuerza de una bomba atómica, un hecho que hacía ver lo de la Atlántida como un simple jardín de juegos. En sus apuntes hablaba también de los muros de una fortaleza descubiertos en Babilonia. Tenía dibujos precisos de seres que claramente no pertenecían a este mundo. En los dibujos se veía cómo estos interactuaban con personajes importantes de la iglesia. El profesor Ludwig estaba muy interesado en la civilización sumeria y poseía un gran conocimiento al respecto. Consideraba a las pirámides de Egipto como una especie de máquinas de energía. Actualmente otros exalumnos de Ludwig se han dado la tarea de rescatar no solo sus obras, sino también estos famosos y controvertidos apuntes para exponerlos al mundo. Tarea un tanto difícil, dado que Ludwig perdió parte de sus investigaciones a partir de 1938. La KGB lo arrestó en 1938, acusado de ser un espía del Vaticano, denunciado por su propia esposa. Pero sobrevivió a los campos de concentración y tortura. Durante su encarcelamiento, ayudó a la construcción de tecnología militar. Tuvo al menos 17 inventos a su nombre, como la construcción de aeródromos militares en zonas pantanosas, una estación subterránea silenciosa para probar motores aéreos y un lanzador de bombas para la guerra de tanques a corta distancia. Pasó 14 años encarcelado. Cada vez que estaba a punto de cumplir condena, las autoridades encontraban la manera de retenerlo, puesto que era de gran ayuda, no solo gracias a su inteligencia e inventiva, también a sus conocimientos en herbolaria, conocimientos con los que llegó a curar de gravedad a varias personas importantes. En el artículo, Vladimir rescata una de las mayores enseñanzas que le dejó su maestro. Todo lo vivo y no lo vivo deja para siempre su huella en el mundo. Mito, leyenda, palabra, arquitectura, cualquier creación de la mente humana. La información es indestructible. Ella es lo único que no está sujeto al tiempo. Henryk Mawrykijewicz Ludwig falleció en 1973. Dime qué opinas al respecto. Deja tu comentario. Soy Renevaldo y esto es Atrapados en el tiempo.